Bienvenidos al podcast Entre Hormonas. Hormonas explicadas para la vida real. Yo soy la doctora Valeria Taylor. Y yo soy la doctora Marilú Sánchez Aldana. La información que compartimos en este podcast es únicamente con fines educativos. No sustituye una consulta médica ni una valoración personalizada. Cada persona es diferente, por lo que siempre recomendamos acudir con tu médico. Bienvenidos a Entre Hormonas, el espacio donde hablamos de endocrinología de forma clara, cercana y útil para tu vida diaria. Yo soy Valeria. Hola, yo soy Marilú y en este podcast queremos ayudarte a entender mejor cómo funcionan tus hormonas y cómo influyen en tu salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Súper importante. Especialmente conforme pasan los años, la osteoporosis. Sí, exacto. Es una enfermedad muy común, pero muchas veces silenciosa. Ajá. Y por eso es fundamental que todos la conozcamos. ¿Sabías, Valeria, que muchas personas descubren que tienen osteoporosis hasta que se fracturan un hueso? Correcto. Marilu, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es o cómo definirías tú la osteoporosis? La osteoporosis, para empezar, es una enfermedad. Y ahí los huesos se vuelven mucho más frágiles y más propensos a fracturarse. Y esto ocurre porque se pierde densidad y calidad del hueso con el tiempo. Es como si el hueso se desgastara o se adelgazara. Exactamente. Si pudiéramos ver el hueso al microscopio, veríamos que la estructura se vuelve como más porosa, más débil. ¿Y por qué sucede esto? Pues mira, yo les explico a los pacientes que el hueso está en constante renovación. A veces nos gusta pensar que el hueso simplemente está y ya, pero no, en realidad es un órgano muy activo y todo el tiempo hay células que forman hueso nuevo y todo el tiempo hay células que lo reabsorben. Pero con la edad y sobre todo después de la menopausia, Sí. La pérdida de hueso se vuelve mayor que la formación. Sí, entonces fíjate cómo las hormonas influyen muchísimo en este proceso, especialmente los estrógenos, que tienen un papel directamente protector en el hueso. Y entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis? Pues hay varios factores de riesgo como la edad avanzada, menopausia, o también hay pacientes que tienen un hermano o mamá que tuvo osteoporosis. Hay que revisarse porque pues es el historial familiar de fracturas, bajo peso, el sedentarismo, que es bien común en México. Claro. La deficiencia de calcio o vitamina D, ya hablamos de vitamina D en el capítulo pasado, el tabaquismo y algunos medicamentos como los corticoides, mejor conocida, Marilú, como la cortisona. Claro. Importante decir aquí que a veces los pacientes están tomando medicamentos para el dolor. Sí. O productos naturistas de dudosa procedencia que resulta que traían cortisona. Claro. Y entonces después de que se descubre que el paciente sin querer estuvo tomando cortisona, pues se tiene que revisar el hueso o bien pues que necesitan la cortisona porque tienen una enfermedad de base, ¿no? ¿Y qué enfermedades se pueden asociar con pérdida de hueso? Fíjate que hay muchísimas. Por ejemplo, la diabetes, que es algo que tú y yo vemos todos los días, el el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, que aquí me gustaría que habláramos un poquito más del hiperparatiroidismo, Valeria. ¿Qué es el hiperparatiroidismo? Mira, esto causa mucha confusión porque cuando a veces los pacientes les dicen tienes hiperparatiroidismo, ellos se refieren a su tiroides y no, hay que entender que más bien la tiroides, como decíamos, está arriba de nuestras clavículas y tiene forma de mariposa y al lado de la tiroides existen las paratiroides que son como 4 bolitas, a veces 5, que regulan el calcio en el cuerpo. Y entonces en estas glándulas que son las paratiroides es donde podríamos tener una elevación o una alteración y una enfermedad Correcto. que ocasiona un problema en el hueso. Exactamente, entonces cuando se altera las paratiroides, es decir, que hay un exceso de paratormona, ¿no? Que también la podemos medir. Claro. ¿No? Entonces, cuando sospechamos del hiperparatiroidismo, normalmente es cuando tenemos el calcio alto en la sangre, fósforo bajo, se está tirando mucho calcio por la orina y entonces ahí es cuando sospechamos el hiperparatiroidismo y eso es una causa directa de osteoporosis.
Y otras enfermedades también como la obesidad, la menopausia temprana, la anorexia en adolescentes, porque pues imagínate, si esa persona no está consumiendo suficiente calcio, ¿no?, en la dieta, pues entonces no alcanza ese, lo que se le llama el pico de masa ósea, que llega a los 30 años, que es cuando los huesos están más fuertes. Sí, eso se me hace muy importante, que es en la adolescencia donde finalmente se está formando la calidad de nuestro hueso. Totalmente. Y entonces cuando hay enfermedades en esta edad, es cuando tenemos, o por ejemplo las bailarinas, ¿no? Claro. En ballet, que son las que pueden desarrollar osteoporosis jóvenes a los 30 años, pues sí es importante reconocer que este es otro factor de riesgo. Exacto. Y otra también muy, muy común que se asocia con osteoporosis es la artritis reumatoide. Así es. Entonces no todo es cosa de la edad, ¿no? O sea, el estilo de vida, como ya mencionaste en los factores de riesgo, y las enfermedades también influyen muchísimo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, también de pronto ahora incluyen la densitometría mineral ósea en los paquetes de laboratorio. Sí. Y pues nos damos cuenta de que en realidad hay osteoporosis antes de lo que pensábamos. Sí, en gente súper joven. ¿Por qué entonces es importante que detectemos osteoporosis? Pues porque muchas veces la primera manifestación, como decíamos, es una fractura. Esto no debería de pasar. Y las fracturas más frecuentes son en cadera, en columna, en la muñeca. Y una fractura de cadera o de columna puede cambiar completamente la vida de una persona. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa hasta que aparece la fractura. Sí, eso yo también lo comento con mis pacientes, que al final si se fracturan un pie, un dedo, pues a nadie le va a importar. Pero si te fracturas la columna o la cadera, llega la incapacidad. Entonces puede afectar la movilidad, la independencia y la calidad de vida. Y si alguien nos está escuchando y quiere saber si debería preocuparse por su salud ósea, pues ¿cuál sería el mensaje que le deberíamos de dar, este mensaje o señal de alerta para consultar, Marilu? Pues una de las más importantes es ya haber tenido una fractura por un trauma mínimo, o sea, como una caída desde su propia altura o un golpe que no debería de romper un hueso. Esto siempre debe de hacernos pensar en fragilidad ósea y por lo tanto en osteoporosis. Sí, eso me parece muy, muy interesante, porque a veces se corrige la fractura, pero nunca se preguntan más allá, a veces ni el médico ni el paciente, de bueno, esta persona, ¿por qué se fractura haciendo esto? Correcto. Que no correspondía a una fractura? Inmediatamente hay que revisar niveles de vitamina D y mandar a hacer la densitometría para revisar si este paciente tiene o no tiene osteoporosis. Y bueno, por ejemplo, en el tema de la estatura, ¿es verdad que perder estatura puede ser una señal? Perder algunos centímetros de altura con los años no es normal. Así la típica es que mi abuelita se está quedando chaparrita. No. Esto puede ser una consecuencia de pequeñas fracturas en las vértebras y muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta porque puede suceder de forma muy progresiva. Sí, la verdad es que muchos pacientes me dicen, pero ¿cómo es posible que tenga una fractura en la columna si yo no siento nada? No sentí nunca nada. Y el dolor de espalda, por ejemplo, también puede ser una señal, Valeria. Sí, también es cierto que de pronto puede venir el dolor de espalda, que aparece de forma repentina, sin un esfuerzo claro, y pues podría tratarse de una fractura vertebral. Claro, así es, y muchas veces estas fracturas pasan completamente desapercibidas. Y platícanos, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis? Pues ya decíamos que es un estudio que se llama densitometría mineral ósea, que efectivamente mide la densidad mineral de nuestro hueso. Así es, como qué tanto calcio, fósforo, magnesio, que son los principales electrolitos del hueso, están contenidos ahí, ¿no? Sí. ¿Y la densitometría es dolorosa? Sí, preguntan eso, también preguntan si es costosa. También. Pero la verdad es que no duele para nada, es un procedimiento rápido, es sencillo y utiliza una dosis muy baja de radiación. Entonces, diagnosticar osteoporosis a tiempo puede cambiar completamente el pronóstico de las personas. Esta es la pregunta que todos queremos escuchar. ¿Podemos prevenir osteoporosis? Claro, definitivamente. Este es un rotundo sí. Y las claves son, 1, alimentación adecuada en calcio. Pero ¿dónde voy a tomar calcio? Porque eso todo siempre nos dicen y luego ¿dónde?
Claro, pues fíjate que una de las fuentes más importantes son los lácteos, porque un vaso de 250 mililitros de leche o 30 gramos de queso o un yogurt nos aportan 300 miligramos de calcio, recordando que, por ejemplo, los típicos suplementos de calcio que tú y yo prescribimos, una pastilla trae 600. Entonces, si ya te tomaste un vasito de leche al día y 30 gramos de queso, ya ahí tienes 600. Sí. Más los 600 miligramos de calcio que podemos prescribir ya en quien sí lo amerita, en quien ya tiene osteopenia u osteoporosis, pues ahí estamos teniendo los 1200 miligramos de calcio que se recomiendan en las guías. Sí, exacto. No todo tiene que ser suplementación. Claro. O sea, como bien sabemos, la suplementación viene a apoyar cuando nuestra alimentación no cubre esta necesidad, pero lo ideal sería que de nuestra alimentación, ahí sí el calcio podemos obtenerlo de la alimentación, contrario a lo que decíamos de la vitamina D. Correcto, sí, de hecho es indispensable sí estar obteniendo el calcio de la alimentación. También la tortilla tiene algo de calcio. Sí, sí. Entonces, en lugar de harinas, tortilla, ¿no? De maíz. Exacto. Obviamente. También niveles adecuados de vitamina D es un factor clave para prevenir la osteoporosis. Ya hablamos de esto en el capítulo pasado y ya sea que la formemos en la piel al tomar sol o en suplementos de vitamina D. Bueno, pero ya dijimos que lo del sol mejor no. Mejor, ¿no? Mejor vamos diciendo, esa sí se tiene que suplementar. Esa sí es la vitamina que todos probablemente vamos a necesitar tomar. Y que aquí está tomando la doctora Valeria todos los días. Por la cierto. Doctora Marilu. Muy bien. Y otra cosa que es importantísimo, Valeria, el ejercicio, especialmente de fuerza y de carga de peso. Esto yo la verdad les digo a mis pacientes, a ver, el ejercicio no es negociable, sí o sí, para los órganos que me digan, ¿no? Y ya hablaremos de esto en otros episodios cuando toquemos otros temas. Pero un ejemplo que yo les pongo a mis pacientes, especialmente cuando les hablo de ejercicio de carga de peso, es, a ver, si una persona se fractura, se le va a hacer un supercallo. Y entonces, ya que se recuperó, ¿no? Si se vuelve a caer, vuelve a meter el mismo brazo, les digo, donde se fracturó la vez pasada, pues se fracturará de otras partes de ese hueso, pero no de esa zona donde se fracturó. Y esto es porque el callo se hizo súper fuerte. Entonces, lo que queremos con los ejercicios de carga de peso, pues es que haya micro fracturas en los huesos, pero que se solden y se solden y se solden, acompañados del calcio, de la vitamina D y ya hablaremos de los tratamientos, o si estamos antes de la menopausia o en los hombres, pues bueno, acompañado también por los estrógenos, ¿no? Que son los que van a fomentar todo esto. Y entonces, ejemplos de ejercicios de carga de peso sería como subir y bajar escaleras, trotar, brincar, pero claro, cuidando las articulaciones. Sí, también es importante comentar que es personalizado e individualizado el ejercicio. Hay pacientes que tienen osteoporosis inicial, hay pacientes que tienen osteoporosis severa que de ninguna manera se van a poner a brincar o a trotar, o sea que más bien tienen que hacer un tipo de ejercicio guiado por un fisioterapeuta. Y entonces en cada caso les diremos, bueno, a ti te conviene este tipo de ejercicio, y a veces no somos los médicos que diagnosticamos la osteoporosis los mismos que les van a decir qué tipo de ejercicio hacer, porque en casos de mucha severidad, claro que se necesita hacer ejercicio, pero un ejercicio guiado. Claro. Y también depende de la edad, la fragilidad del paciente. Entonces entran en juego muchas cosas para este tema del ejercicio. En lo que sí coincidimos completamente todos es que en el que se debe de hacer. Claro. Porque si nada más se reciben su suplementación y el tratamiento médico, no vamos a tener la respuesta esperada. Necesitamos trabajar el músculo. El músculo, definitivamente. Sí, perfecto. Y también otros factores para prevenir la osteoporosis son evitar el tabaco y el exceso de alcohol. Y entonces fíjense cómo prevenir osteoporosis empieza desde mucho antes de que aparezcan los síntomas. Sí, efectivamente, y nuestros hábitos pues pueden proteger nuestros huesos o al contrario, ¿no? Los huesos también necesitan un cuidado de todos los días. Todos los días, definitivamente. ¿Y qué pasa, Valeria, si ya se tiene osteoporosis?
Bueno, eso también es importante aclarar que sí hay tratamiento, porque mucha gente piensa que si tiene osteoporosis solamente deben de tomar calcio y vitamina D. Entonces, dentro de estos tratamientos están los que disminuyen la pérdida ósea. De estos tenemos varias opciones y en general son los más recomendados y también más económicos, digamos. Y están los que aumentan la densidad del hueso. En México tenemos 2 de estos para mujeres, para hombres solamente tenemos 1. Y por supuesto que ambos quieren reducir el riesgo de fracturas. Y a lo mejor, esto es algo que me preguntan los pacientes en el tema de, bueno, ¿por qué dar uno u otro? O ¿por qué hay unos que cuestan mucho más que otros? Y a quién sí darle estos caros, ¿no? Y por qué, etcétera. Miren, es el tema del tipo de osteoporosis. Como ya decíamos, la osteoporosis a veces es inicial y a veces es una osteoporosis avanzada. Entonces, en la osteoporosis avanzada queremos primero formar hueso y lo ideal sería pues que los pacientes tomaran este tratamiento formador de huesos y ya después que lo terminan, usualmente son cortos estos tiempos de 1 año o el otro que es de 2 años, ya se inician con los otros que evitan que la pérdida del hueso y que se pueden manejar por muchos años más y son en general más económicos. Esto es dependiendo del caso, dependiendo del paciente, es individualizado. Entonces, lo que sí es cierto también es que pues en el tratamiento de hueso el orden de los factores sí altera el producto. Claro. Porque resulta que si damos primero un tratamiento que disminuye la pérdida ósea y no tenemos el resultado que queríamos y luego queremos regresarnos al que forma el hueso, ya no le va igual al paciente. Totalmente de acuerdo. Y entonces lo que empieza a pasar cuando hay mucho deterioro de las trabéculas, ¿no? Del hueso, que las trabéculas les explico a los pacientes que son como estas columnas que están por adentro del hueso. Sí. Es como si cuando estamos dando el tratamiento de osteoporosis, necesitamos esas columnas que están sosteniendo para entonces ir llenando los espacios vacíos. Pero si tú dejas que la osteoporosis siga avanzando, cada vez vas a tener menos de estas columnas como de donde se agarre o que soporte al resto del tratamiento. Entonces vas a tener un espacio vacío que no va a haber forma de llenarlo ya después. Exactamente. ¿No? Entonces eso es muy, muy importante. Y entonces, como tú dices, ¿no? De repente, pues nosotros les digo a los pacientes siempre, mi chamba, ¿no? Mi trabajo, mi chamba, como decimos aquí en México, mi trabajo es ofrecerle lo mejor. Y entonces muchas veces lo mejor cuesta. Sí. Pero esos tratamientos verdaderamente son una inversión. Sí, o también otra forma de darnos cuenta cuál tratamiento dar es la causa de la osteoporosis. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mieloma múltiple, que es un cáncer, y allí hay tratamientos osteoformadores que no podemos dar y entramos de lleno a otro tipo de tratamiento que disminuye la pérdida ósea. Entonces ahí ya tenemos una indicación clara de qué tratamiento le vamos a dar a ese paciente. O lo que tú comentabas, el hiperparatiroidismo. Claro. También ahí no vamos a dar un tratamiento formador, se da un tratamiento que disminuye la pérdida ósea, etcétera, etcétera. En cada caso se individualiza y por eso es que hay diferentes tipos de tratamiento, influye también la edad y como hasta el género, porque ya decíamos que hay unos tratamientos que sí se pueden dar en mujeres y en hombres todavía no. Valeria, y también me gustaría que nos aclararas en personas que ya están con un tratamiento, un osteoformador, ¿no? O un antirresortivo, o sea, estos que evitan, antirresortivo que evita la pérdida de hueso, osteoformador que regenera prácticamente el hueso. ¿En estos pacientes pueden suspender el calcio y la vitamina D? Esa es una pregunta bien común. Buenísima. No, para nada. Este es el tratamiento completo, el calcio, la vitamina D y su tratamiento farmacológico. Entonces, esos son los tres tratamientos que se dan, pero no basta solo ni con el calcio ni la vitamina D, ni basta solo con el tratamiento. Si descuidamos algo tan básico como la vitamina D, tampoco tenemos buenos resultados. Exacto. Otra forma que yo se los explico a mis pacientes esto del calcio, la vitamina D y el tratamiento farmacológico es que es como que yo quiero hacer una casa. Y entonces necesito comprar los ladrillos, ¿no? Para empezar. Entonces los ladrillos son el calcio.
Ok, ya tomé calcio, ya compré mis ladrillos. Ahora necesito la vitamina D. La vitamina D son estos camiones que van a traer los ladrillos de la tienda hasta aquí, hasta mi terreno, ¿no? En donde yo quiero construir mi casa. Entonces esa es la vitamina D, que va a absorber el calcio que me comí y lo va a pasar a la sangre. Hasta ahí un poco se queda, ¿no? La vitamina D. Y en tercer lugar, ya los albañiles. Me encanta, así es, tal cual. ¿No? O sea, son quienes ya van a poner el calcio en cada parte del hueso donde se necesita, que son el tratamiento farmacológico que ya nos explicabas. Exactamente, muy bien. Yo no sabía cómo explicarlo, ahora ya entendí que ojalá que mis pacientes escuchen este episodio. Queda muy claro, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, entonces el tratamiento siempre debe ser individualizado porque el objetivo del tratamiento de la osteoporosis es evitar la próxima fractura. Y pues Marilu, una pregunta que también me hacen bien frecuente los pacientes, ¿el tratamiento para la osteoporosis es para siempre? No necesariamente. Algunos tratamientos se utilizan durante un periodo, como ya lo decías, ¿no? Como un año, año y medio, y después se va reevaluando el riesgo de cada paciente. Pero algo importantísimo es siempre seguir en control médico regular para ajustar la estrategia del tratamiento. O sea, si ya tiene un paciente, si ya una persona está en tratamiento con su médico, no dejar de ir a consulta y no dejar de evaluarse. Los medicamentos para osteoporosis no solo fortalecen el hueso, protegen la independencia. Tal cual. Y algo muy importante es que tratar la osteoporosis significa prevenir fracturas, que es realmente nuestro objetivo, es realmente lo que queremos evitar. Es invertir en calidad de vida futura. Totalmente. Oye, Valeria, ¿y qué médico es el ideal para tratar la osteoporosis? Pues el endocrinólogo. Obviamente. No, ya en serio, sí, el endocrinólogo es una de las especialidades, pero la realidad es que somos muy pocos endocrinólogos en México, entonces hay un conjunto de especialistas como el geriatra, reumatólogo, el médico internista, el ginecólogo, el traumatólogo, en fin, cualquier médico que tenga la experiencia o la preparación, que sepa diagnosticar y tratar, puede hacerlo, porque en realidad la osteoporosis puede pasar en muchas personas. Así es. ¿Y cada cuánto se tiene que hacer una densitometría? Pues si el paciente ya está en tratamiento, se suele hacer la densitometría anual o si ya va muy bien cada 2 años. Y si de pronto pedimos una densitometría en una mujer que acaba de entrar a menopausia, por ejemplo, y sale muy bien, se puede repetir hasta los 3 o 5 años. Tampoco es necesario allí estarla haciendo todo el tiempo. Exacto. ¿Y todas las densitometrías son iguales? No, eso también lo preguntan los pacientes. Hay algunas diferencias que pueden los pacientes también descubrir. Una de ellas es que yo les explico que el hueso cortical, que es en donde nos hacen el estudio siempre, es el típico estudio de densitometría, nos está revisando el hueso por fuera. Yo les digo que es como un huevo y que la cáscara, ese es el hueso cortical y ahí nos dice cómo está, ¿no? el hueso. Pero también hay una yema de huevo, que es el hueso trabecular. También ese se puede revisar y se debe revisar porque si bien el hueso cortical nos dice si el paciente está normal con osteopenia o osteoporosis, es el hueso trabecular el que nos avisa si esa osteopenia es inicial, media o avanzada o si la osteoporosis es severa. Claro. Y eso puede modificar lo que nosotros les demos de tratamiento. Totalmente. Entonces, yo siempre les pongo a los pacientes que sea una densitometría mineral ósea de cadera y columna con hueso trabecular y afortunadamente, por ejemplo, ya en Guadalajara ya lo empiezan a hacer varios centros, pero a veces tengo pacientes que no son de Guadalajara, que estoy viendo en línea y que están en otras partes de México y no encuentran un centro que les haga el hueso trabecular y eso pues limita un poco el diagnóstico. Y finalmente hay un estudio muy interesante que es la morfometría vertebral. Así es. Que ese es el que nos define si el paciente ya tiene una fractura vertebral no nos hemos dado cuenta. O bien un riesgo importante de ya presentar una fractura, que eso también puede cambiar nuestra decisión y la del paciente sobre con qué tratamiento iniciar. Así es. Y creo que también es importante mencionar que algo indispensable es que la persona se haga las densitometrías óseas donde mismo, ¿no? Sí. Esta es una recomendación de la guía también. Sí, no se puede estar comparando un centro con otro porque varían de una manera importante. Sí.
Y bueno, quiero nada más aclarar un punto. Esto de la fractura vertebral resulta que es más frecuente en los pacientes que todavía no tienen osteoporosis, es decir, que están en osteopenia. Entonces, hacer una densitometría completa sí nos puede dar más valores para nosotros dar un tratamiento adecuado. Entonces, a veces sí esta densitometría más completa pudiera ser más costosa o más tardada, pero es que está dando más valores. Totalmente de acuerdo, sí. Muy bien, y pues creo que alrededor de la osteoporosis hay muchísimos mitos, ¿no? Sí. Y aclararlos es súper importante, porque muchas veces estos mitos hacen que las personas no se revisen o no se traten a tiempo. Ya. Entonces, Valeria, platícanos, ¿la osteoporosis solo les pasa a las mujeres mayores? ¿Mito o realidad? No, esto es completamente un mito, porque sí es cierto que las mujeres tenemos mayor riesgo, sobre todo deseamos después de la menopausia, pero los hombres también pueden tener osteoporosis y muchas veces se diagnostica más tarde. O sea que los hombres tampoco deberían de ignorar su salud ósea. Completamente cierto. De hecho, me da risa porque existió una campaña hace algún tiempo que decía, únete a la campaña, los hombres también desarrollan osteoporosis. Claro. Porque se les olvida a veces hasta a los médicos que también los hombres deben de realizarse una densitometría. ¿Y hay alguna edad para que los hombres se realicen una densitometría? Arriba de los 45 años, ¿no? Sí, 45, 50 es cuando ya se recomiendan revisarlos. Correcto, muy bien. Si no me duele nada, mis huesos están bien. ¿Eso es un mito o una realidad? Esto también es falso, porque la osteoporosis es conocida como una enfermedad silenciosa, porque normalmente no produce síntomas hasta que ocurre la fractura. Y te tengo otra súper común. Solo las personas muy mayores tienen osteoporosis. ¿Mito o realidad? No, la edad es un factor muy importante, pero la pérdida de masa ósea puede empezar mucho antes, especialmente como ya comentamos, si hay factores de riesgo u otras enfermedades. Perfecto. Entonces la prevención debería empezar mucho antes de lo que pensamos, ¿no? Así es, así es. Este seguro lo hemos escuchado todos. Si tomo calcio ya estoy protegido. Tomar calcio es suficiente. ¿Mito o realidad, Marilo? El calcio es importante, pero no es lo único, como ya platicamos. Para mantener los huesos fuertes también necesitamos la vitamina D, el ejercicio, la nutrición y en algunos casos los tratamientos médicos. Muy bien. Otro mito, las fracturas son normales cuando uno envejece. ¿Mito o realidad? No, esto también es súper común, que uno le diga a los pacientes, más que la fractura, a veces decirles que tiene usted osteoporosis, pues normal, ¿no? Por mi edad. Y no deberían de considerarse normales, ni las fracturas ni la osteoporosis. Cuando una persona tiene una fractura por un trauma mínimo, esto debe investigarse, como ya lo comentamos, porque podría ser osteoporosis. Muchas fracturas por osteoporosis podrían evitarse si detectamos la enfermedad a tiempo. Así que cuestionar los mitos pues también es una forma de cuidar nuestra salud, Marilo. Claro, y me encanta este mensaje. Cuidar los huesos es algo que podemos empezar hoy, porque cuidar tus huesos hoy es proteger tu independencia de mañana. Exacto. Lo más importante es recordar que la salud ósea se construye a lo largo de toda la vida. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Entre Hormonas. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda ayudarle. No olvides dejarnos tus comentarios, dudas y temas de interés para futuros episodios. Esto fue Entre Hormonas. Hasta la próxima.